El día de hoy nos encontramos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Facultad de Medicina, en el Laboratorio de Terapia Física con la licenciada Denise, que hoy nos hará el enorme honor de respondernos algunas preguntas sobre la diabetes. Buenos días, licenciada. Buenos días, Inés. Para empezar con esta entrevista me gustaría preguntar su nombre y su edad, si es tan amable de decirnos. Bueno, mi nombre es Denise González y tengo 27 años. Como siguiente pregunta me gustaría saber cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión de terapia física y cómo se siente con respecto a todos estos años. Tengo 4 años ejerciéndola como tal y la carrera me parece que es muy humana, es lo más bonito de este mundo y no me veo haciendo otra cosa que no sea terapia física. Bueno, la siguiente pregunta que también nosotros quisimos hacerle a usted es preguntarle lo que es para usted diabetes. Diabetes es la insuficiencia de producir o metabolizar la insulina, la hormona de la insulina. Usted, en cuanto a su experiencia, ¿qué tipos o clasificación conoce de diabetes? ¿Y cuáles son los tipos específicos que usted más ha tratado como fisioterapeuta? Son dos tipos, el tipo 1 que es predominante en niños y jóvenes y el tipo 2 que es predominante en adultos. Y la que más se ve dentro de la disciplina es la tipo 2. ¿Qué tipo de alteraciones se ven más frecuentes al momento de hacer una valoración a un paciente con diabetes? Bueno, pues existen muchas alteraciones, pero la principal es la sensitiva a la hora de valorar la sensibilidad, ya que la piel es muy reseca y también por el componente neuropático que se afecta, altera, puede disminuir o aumentar la sensibilidad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual un paciente diabético acude a la rehabilitación? Bien, el motivo más común es por neuropatía diabética, generalmente en miembros inferiores, ya que les causa dolor bastante exagerado, esa es la causa más común. ¿Qué tipo de precauciones o cuidados nos recomienda como fisioterapeuta al tratar a pacientes diabéticos? Bien, la principal recomendación es el cuidado con termoterapia y también con crioterapia, sobre todo porque es piel que se puede quemar muy fácilmente. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de aplicar calor o evitarlo. ¿Usted como fisioterapeuta opina que un tratamiento oportuno puede evitar futuras complicaciones? Claro que sí, sobre todo en neuropatías y también en pie diabético. Podemos evitar amputaciones si es que se trata de manera oportuna. ¿Sale? Podemos tratar las úlceras por presión, con láser sobre todo, que ayuda muchísimo, evitando la amputación. También en las neuropatías diabéticas, si mantenemos un buen balance muscular, estos dolores de tipo neuropático ceden. También, por ejemplo, otra complicación importante son las cataratas que genera la diabetes. Ahí sí no podemos intervenir mucho, pero si vemos al paciente en este proceso ya podemos darle un entrenamiento como tal, como paciente con baja capacidad para la visión y readaptarlo. ¿Qué pronóstico favorable puede existir para un paciente diabético? Bien, ese es es un poco difícil de contestar porque para tener un buen pronóstico no solamente se requiere la parte terapéutica, también se requiere de la parte médica. Al ser una enfermedad de origen metabólico, debe de mantenerse con tratamiento farmacológico, controlado, siempre. Tiene que tener buenos hábitos, un buen pronóstico no solamente va a depender de la terapia física. En lo que interviene la terapia física es en mantener en buen estado físico, corporal al paciente, que tenga buen balance muscular, buena fuerza, elasticidad, tenga buenos componentes, pero en realidad es un trabajo multidisciplinar para hablar de un buen pronóstico. ¿La patología, en este caso la diabetes, puede llegar a generarnos alguna discapacidad? Claro que sí, es de las principales enfermedades generadoras de discapacidad. Entre las más importantes es amputación, ceguera y la incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria de manera independiente.
independiente. ¿Por qué? Esto es generado por la neuropatía diabética. ¿Qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes sobre los pacientes diabéticos? Bien, el principal consejo sería que trabajen más a nivel preventivo. Al ser patología generadora de discapacidad, lo esencial es advertir a la población las consecuencias que puede traer para que cambien sus hábitos, sobre todo los alimenticios. ¿Cómo afecta el tiempo de recuperación de un paciente que tiene diabetes y otro que no tiene diabetes si ambos presentan la misma patología? Bueno, esa es una pregunta un poquito compleja. Lo voy a explicar con un caso clínico para que quede mejor ejemplificado. Supongamos que los datos clínicos es un paciente de 56 años, sexo masculino, con un diagnóstico de escoliosis. Que está generando los siguientes síntomas clínicos. Parestesias, dolor, desde L2 a S1 y pérdida de fuerza repentina. Ambos pacientes presentan misma sintomatología, misma edad y mismo sexo. Lo primero que cambia es el plan de tratamiento. En el paciente diabético no puedo utilizar o tengo que tener precaución al usar agentes físicos. Sobre todo el calor, como ya había explicado antes. También altera la sensibilidad, por lo tanto tengo que tener cuidado al modular las corrientes que utilicen. Otro aspecto es que supongamos que está complicado con dolor neuropático, entonces tengo que también modular el ejercicio. En un paciente diabético no presentaríamos no presentaríamos ninguna de estas prevenciones. Así que podríamos ponerle control de dolor de una manera más rápida. Control. Un mejor control de dolor, podemos hacer uso de calor y todo tipo de corrientes sin ninguna complicación, así que aquí podría sacar el dolor en un máximo de 2 semanas. Y aquí iría sometido a evolución dependiendo de cómo el paciente me permita ir trabajando con él. Este va sometido a evolución. El trabajo de ejercicio, la carga de ejercicio puede ser
mucho más rápida. Obviamente estamos hablando de un paciente de 56 años. Vamos a trabajar lento pero constante. En un paciente diabético con otras complicaciones, lo que nos haría es avanzar y luego regresar en el ejercicio. El ejercicio va a poder ser de manera progresiva. Y aquí tendríamos siempre no es regla, pero generalmente hay retrocesos por los problemas metabólicos. Bien, ¿se va entendiendo? Sí, solamente lo que iba a decir yo creo es que el tiempo de recuperación en el paciente diabético es por el retroceso, es que se alarga más, ¿no? ¿A eso va? Sí, pero Lo de arriba sí quedó muy claro, que no hay que tener precauciones con la corriente y el calor porque son pacientes que a veces pierden la sensibilidad, ¿no? Y en el paciente no diabético toda la sensibilidad está completamente en el paciente no diabético está completamente normal, entonces se puede aplicar calor y corrientes de todo tipo, analgésicas, que pueden quitar más rápido el dolor que en el paciente diabético, ¿no? Sí, y eso se va con la media, de 2 semanas para quitar dolor. En cuanto al ejercicio, lo que quiero explicar es que como el problema principal es la escoliosis, si no hago trabajo de fortalecimiento y mínimo para suavizar la escoliosis, pues nunca va a desaparecer el síntoma clínico. En un paciente no diabético puedo ejercer un programa progresivo de ejercicios, no va a haber problema, no me voy a detener, pero en un paciente con alteraciones metabólicas siempre tengo que tener cuidado al momento de programar el ejercicio por las alteraciones que puedo generar. Sobre todo si hay un descenso del azúcar, que eso suele pasarle mucho a los pacientes en terapia. No puedo someterlo a altas cargas de ejercicio cuando sé que necesito energía. Si quemo ATP, necesito más moléculas de glucosa. Si mi cuerpo no las está metabolizando de manera correcta, no puedo hacer ejercicios progresivos constantes. Debo de avanzar siempre al tiempo que mi paciente me lo vaya permitiendo. Bueno, licenciada Denise, en nombre de todos mis compañeros, Ángel, Andrés, Vidal y Mónica y yo, le agradecemos el que se haya tomado el tiempo en darnos esta entrevista. Claro que sí, un placer.